Te invito a abrir su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, para que veamos lo que pasó acá en este capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 10 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 10, desde el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Primero vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la comprensión de su palabra. Padre eterno, queremos darte las gracias, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder estar por este medio conectados entre hermanos. Te rogamos, Señor, que seas tú en este momento hablándonos al corazón, abriendo nuestro entendimiento, fortaleciéndonos con tu palabra, Señor, limpiando todo nuestro ser con tu palabra, Padre amado, con tu presencia, fortaleciendo a cada uno de mis hermanos, a la iglesia, fortaleciéndolos a aquellos que están debilitados, concediéndoles por tu gracia, por tu misericordia, por tu gran poder, Padre amado. A los hermanos que están enfermos, el Señor les conceda las fuerzas, la sanidad, la fortaleza espiritual para que ellos puedan levantarse y puedan continuar sirviéndote, Señor. Gracias, Señor Dios, por la oportunidad que tú nos das en esta noche de poder meditar en la verdad de tu palabra, de poder gozarnos al saber que estamos en tu presencia, Padre, que tu presencia está en medio nuestro, Señor. Nos gloriamos, nos gozamos, Señor Dios, porque esa es una promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo creemos, Padre, porque es tu palabra, porque es tu promesa y porque nada, Señor, ni una jota, ni una tilde, como tú lo dijiste en tu palabra, Señor, ha de pasar sin que todo se cumpla, Padre amado. Entonces es una promesa de nuestro Dios que se cumple a cada instante de nuestras vidas. Saber, Padre amado, que tú estás para guardarnos, para protegernos, para sustentarnos, para guiar nuestros pasos, para usar nuestras vidas, para darnos la sabiduría, el entendimiento, la facilidad de palabra, las oportunidades para compartir el evangelio, Padre amado. Gracias, Señor, porque somos, sin merecerlo nosotros, Señor, somos colaboradores de Dios, instrumento en las manos de un Dios vivo, del Dios verdadero, para llevar el mensaje de la cruz, el mensaje más importante que contiene el evangelio, el mensaje de nuestro Señor crucificado, muerto, resucitado y que volverá a buscar su iglesia. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Acá nos muestra que Pedro y Juan subían juntos. Es un modelo de cómo debe ser la iglesia del Señor Jesucristo, que debe estar siempre unida. Y subían juntos a la hora novena, que es la hora tipo 3 de la tarde, y subían a la oración. Debemos imitar esto, ¿no? Ser unidos como una gran familia, como lo que debe ser la iglesia, y estar siempre en oración por la iglesia, por cada uno de los hermanos. Debemos orar uno por otro, como dice en Santiago. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que ellos entiendan de qué Jesús estaba hablando Pedro. No era porque había varios con el nombre Jesús, pero les está mostrando Pedro
¿A qué Jesús está haciendo referencia? Jesús de Nazaret para nosotros, ahora ya Jesús es el Jesús de la iglesia, es nuestro Señor, el Dios vivo, el verdadero Dios. Dice, levántate y anda en ese nombre. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Saltando se puso en pie, mis hermanos, este cojo, y anduvo y entró con ellos en el templo. No pegó un salto, vio que estaba sanado y corrió al mundo para disfrutar del mundo. No, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mis hermanos, acá se cumple en este cojo algo que Dios había profetizado de que esto iba a suceder. Sí. Quizá no solamente con este cojo, sino con varios otros, que no solo saltaron de gozo por haber recibido la sanidad y por haber recibido la visita del Señor Dios Espíritu Santo en sus corazones. Pero vemos lo que dice, les invito, aunque ya vamos a terminar acá, después vamos a ir al libro de Isaías. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Cuando dije que en el versículo 8 dice, saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, y otra vez resalta la palabra saltando, saltando, alabando a Dios. Vamos al libro de Isaías, mis hermanos, capítulo 35, en el versículo 6. Cómo se cumplen las promesas de nuestro Dios, cómo se cumple la palabra, las profecías de nuestro Dios. Capítulo 35 de Isaías, versículo 6. Dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esa agua viva que estaba ahí presente, que es nuestro Señor Jesucristo, aunque él aquí ya había sido ya elevado al cielo, sentado a la diestra del Dios Padre, pero Jesús sigue, como dije recién, él está vivo y sigue presente, fortaleciendo a su iglesia y haciendo todavía milagros, grandes milagros en cada uno de aquellos a los cuales él quiere manifestarse, como se manifestó en este cojo, que era un cojo de nacimiento. Habíamos visto la historia de Mefibosé, que él había seguramente caminado unos pocos años, ¿no? Si caminó de un año y medio hasta los 5 años, por lo menos caminó unos pocos años, ¿no? Pero este era cojo de nacimiento, pero este iba a caminar después. Entonces, el versículo 6 comienza diciendo, Isaías 35, 6, entonces el cojo saltará como un ciervo. Y ahí vemos cumpliéndose esa palabra del versículo 8, capítulo 3 de Hechos, que dice 2 veces resalta la palabra saltando, gozoso. Sus pies se afirmaron, sus tobillos estaban afirmados. No hubo necesidad, mis hermanos, de una rehabilitación aquí. El Señor los sanó completamente. Y él, gozoso, entró con ellos, con Juan y Pedro, al templo. Y todo el pueblo, hermano, lo vio andar. Todo el pueblo, porque ¿quién no conocía a este cojo que estaba siempre, todos los días, dice que era llevado? Dice el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Entonces, así como habíamos meditado en que Mefibosé tuvo que ser llevado al palacio del rey, y era una figura de nosotros los que antes de ser
transformado, estábamos así, paralíticos, imposibilitados de llegar a Dios por causa de la caída, por causa del pecado. No había en nosotros absolutamente nada de Dios. Entonces, este hombre cojo de nacimiento era traído también y puesto a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Y de hecho, la puerta debe haber sido hermosa, una gran puerta, muy, muy alta, grande, muy, muy linda. Entonces ese cojo conocía muy bien esa puerta, mis hermanos. El título que le puse a esta enseñanza es de la puerta del templo a la puerta del redil de las ovejas. Jesús, como habíamos visto la vez pasada, en San Juan capítulo 10, en el versículo 9, él dice que él es la puerta. Y este cojo conocía muy bien esta puerta, la puerta del templo, pero no conocía el templo por dentro, hasta que fue limpiado, purificado, sanado y salvado por el poder de Dios y pudo entrar al templo. Pero más conoció, como nosotros conocimos un día, la verdadera puerta, la preciosa puerta por la cual entramos al redil de las ovejas y tenemos un encuentro con nuestro verdadero pastor, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que este cojo dejó de estar a la puerta del templo y pasó a ser él el templo, como nosotros por la regeneración pasamos a ser el templo del Espíritu Santo de nuestro Dios. El libro Hechos de los Apóstoles, no me voy a detener mucho en los pormenores de esta historia en sí, del cojo, porque aunque hay mucho para extraer, muchos principios, muchas cosas para extraer de la sanidad de este hombre, de este cojo, más bien quiero hablar del propósito de este milagro, mis hermanos. Vemos que Lucas, como él mismo dice a Teófilo, puso las cosas, todo que estaban escritas acá, como también el Evangelio de San Lucas y el libro Hechos de los Apóstoles, que lo escribe Lucas también. Él pone en orden todas las cosas. Y esto que sucedió acá, de la curación de un cojo que está en el medio entre los dos grandes discursos o dos grandes evangelizaciones, por decir de alguna manera, de Pedro, está en el medio de esos dos grandes discursos del apóstol Pedro, con un fin, con un propósito, mis hermanos. Y como Lucas comienza hablando en el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 habla de la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 2 ya muestra la venida del Espíritu Santo y muestra ahí que estaban reunidos y el Espíritu Santo vino, y dice el capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces vemos la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Abajo en el versículo 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, como si quisieran decir son unos borrachos, ¿no? Pero claro, hasta acá Satanás se está burlando. Pero después, como vamos a ver más adelante, comenzará a preocuparse y a ocuparse para tratar de impedir el crecimiento de la iglesia. Entonces, vemos que en el capítulo 2, en el versículo 14, el apóstol Pedro comienza a utilizar esa llave que el Señor Jesucristo le había dado para que abra la evangelización, mis hermanos. Llave que tenía que utilizar para abrir esa evangelización, llave que no la utilizaron los religiosos. Miremos lo que dice, por ejemplo, a ver dónde estaba, Lucas 11:52. Lucas capítulo 11, versículo 52. Lo que dice la Biblia de los religiosos, de los fariseos, hipócritas, falsos.
Dice el versículo, capítulo 11 de Lucas, versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado, ahí está, la llave de la ciencia, o sea, la llave del conocimiento. De hecho, el Señor ya en el libro de Osea, capítulo 4, versículo 6, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa llave del conocimiento que ellos tenían que haberla usado, ellos quitaron esa llave del conocimiento, de la ciencia. Vosotros mismos, dice Jesús, no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Entonces, aquí por la acción poderosa de nuestro Dios a través del Espíritu Santo que ya fue derramado en los apóstoles, en los siervos del Señor, y ellos fueron fortalecidos, porque eso es lo que dice el capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y aquí empezó Pedro, dice el versículo, como hemos leído el versículo 4, fueron llenos del Espíritu Santo. Y este Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a utilizar esa llave para abrir la evangelización. Entonces Pedro, dice el 2:14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, en cumplimiento a lo que el Señor en la gran comisión dijo, que debía ser predicado el evangelio, comenzando desde Jerusalén a todas las naciones. Bueno, Satanás acá está todavía un poco medio burlándose, pero se iba a preocupar más adelante. Hermanos, cuando nosotros leemos el capítulo 3 y vemos la sanidad del cojo, vemos que este cojo, o la Biblia, no dice cómo se llamaba el cojo, cuál era el nombre de este paralítico, porque no es lo importante, mis hermanos, en esta historia, el nombre del paralítico, el nombre de aquel que recibió el milagro. Lo importante de esta historia, de los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, resaltar el nombre de aquel que hizo el milagro. Y no solo el milagro físico, sino el milagro interno en este hombre y en cada uno de nosotros, de los escogidos de Dios. El nombre más importante es el nombre que lo estaba viendo acá dentro de los primeros 3 capítulos de Hechos de los Apóstoles. Pedro hace mención 12 veces del nombre Cristo, Jesús, Jesucristo. Es el nombre más importante. Obviamente, como dice Filipenses, de un nombre que está por sobre todo nombre, para que en ese nombre se postre y se doble toda rodilla, mis hermanos. Entonces, vemos que el propósito de la sanidad del cojo, mis hermanos, en primer lugar, el milagro es para que sea exaltado el nombre de Jesucristo, mis hermanos. Para ello, para los religiosos, para el pueblo de Israel, que le costaba tanto creer, y Dios manifestaba su poder para que la palabra predicada sea realmente para los incrédulos, eran las señales y los milagros para que puedan realmente creer que Dios estaba obrando y que la palabra era del propio Dios. Como hemos visto, no está el nombre del cojo, porque el nombre más importante es el nombre de Jesucristo. Vemos en el versículo 3, capítulo 3, versículo 6, como habíamos hablado recién, resaltando, que dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Comienza Pedro a citar el nombre más importante que hay en toda la Biblia. El versículo 13 dice:
3:13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, a este, no dice el nombre del cojo, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Versículo 20, y él, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos, está evangelizando Pedro a esta gran multitud que se había reunido. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Versículo 20, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Capítulo 4, versículo 10, como Pedro sigue resaltando el nombre que está por sobre todo nombre. Y esto es hermoso, el versículo 10 del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Pedro dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, como señalándolo al paralítico, que antes fue paralítico, por él, por Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Y el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y qué precioso el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, amigo oyente, amigo que va a escuchar después esta enseñanza. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en Expedito, no hay salvación en Cayetano, no hay salvación en María, no hay salvación en ningún otro. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios dice por boca de Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, o sea, acá en la tierra no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe otro nombre por el cual puedas salvar tu alma. Muchos nombres, muchos dioses hay en este mundo, pero hay un solo Dios vivo y verdadero, y ese nombre es por sobre todo nombre. Y nunca se olvide que ante ese nombre, aún el propio Satanás y todo el ejército de las huestes espirituales de maldad tendrán que postrarse, tendrán que doblar sus rodillas delante de ese nombre. Pero también todos aquellos que negaron al autor de la vida y que no lo reciben como lo que es Señor y Salvador. Entonces, vemos que Pedro está resaltando con pasión para los incrédulos, para los judíos, para cada uno de los gentiles que pueden haber estado alrededor, que en el nombre de Jesucristo solamente hay salvación. El enfoque de este sermón no está centrado en el cojo, ni en Pedro, ni en algo que él hizo, mis hermanos. Todo está centrado en Jesucristo, nuestro Señor, el nombre que es por sobre todo nombre, como dice Filipenses. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Nos deja bien en claro que ese nombre de Jesús está por sobre todo nombre. Y en ese nombre oramos. En ese nombre, por el poder de ese Señor, Dios Todopoderoso, este cojo fue levantado, mis hermanos.
Vemos en Hechos capítulo 14, versículo 3. Hechos 14, versículo 3. Dios confirmaba, hermanos, la palabra. Hechos 14, versículo 3. Lo que el Señor hacía mientras los siervos compartían el evangelio. 14, 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. El Señor, por decirlo de alguna manera, tenía que hacer señales, prodigios, milagros para que ellos puedan creer realmente. Porque así es el corazón del hombre, mis hermanos. Como muchos expresan por ahí, si no lo veo, no lo creo. Como lo dijo Tomás también, ¿no? Por eso el Señor dice, pero bienaventurado, feliz es aquel que cree sin ver. Y el Señor tenía que hacer esto, como el Señor Jesucristo cuando anduvo esos más de 3 años en la tierra, tuvo que hacer todos esos milagros, esas señales para que ellos puedan creer realmente. Como reconoció Nicodemo, ¿no? Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. Entonces, si no crees en mí, si no crees en mis palabras, decía Jesús, creed a las obras. Nadie puede hacer las cosas que Jesús hacía. Devolver, por ejemplo, vista a los ciegos que habían nacido ciegos. Levantar a este cojo que había nacido paralítico. Resucitar un muerto como Lázaro después de 4 días. En fin, tantas cosas que solo el Señor las podía hacer. Y reconoció eso Nicodemo, ¿no? Bien, 14:3, Dios confirma la palabra de ellos con los milagros. Dice Romanos capítulo 5, versículo 19, un poquito más adelante, Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No era 5:19, 5:12, perdón, 5:12. Romanos, capítulo 15. No, yo me equivoqué de capítulo, no es el 5, es el capítulo 15 del Romano. Ahí sí, 15:19 dice, 15:19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, con potencia de señales y prodigios. Eso es lo que el Señor hacía, respaldando la evangelización, la palabra de los hombres, de Dios. Volvamos a Hechos, capítulo 4, versículo 30. Hechos 4, 30 dice, mientras extiendes tu mano, acá en la oración de los siervos, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Él es el centro de todo, de la predicación. Él es el que se manifiesta con su poder como el gran Dios que es, mostrando que Él está vivo. Y qué gozo para nosotros como iglesia, mis hermanos, tener siempre eso en la mente. Jesús prometió estar con nosotros todos los días, en las buenas, en las malas, con COVID, sin COVID, en enfermedad, en la alegría, en todo tiempo, mis hermanos. En todo tiempo, Él prometió estar con nosotros, los hijos de Dios. Él está con nosotros y nosotros estamos en Él.
como decía, como resaltaba los otros días cuando hablaba de que el Mefibosé, David, le dijo, tú comerás siempre a mi mesa. Para nosotros, nuestro Señor Jesucristo, el gran Rey de Reyes, Él nos ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin, mis hermanos. Entonces, ese debe ser nuestro gozo y ese debe ser nuestra confianza de saber que nuestro Jesucristo está vivo y sigue manifestando su gloria, su poder, pero no para la gloria de nosotros. Porque acá Pedro lo vamos a ver también que él intentaron idolatrarlo, intentaron endiosarlo a Pedro y a Juan, pero Pedro se esforzaba por hacerles entender que Jesucristo estaba vivo y que su nombre es el único nombre que importa en la evangelización. Hechos 5:12, Hechos 5, versículo 12. Hechos 5, versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, Dios respaldaba con milagros, señales y prodigios mediante el nombre de Jesús. Estaba el Señor confirmando la palabra de ellos, que era la predicación del evangelio, mis hermanos. Pedro les habla de un Cristo que murió. Pedro viene esforzándose, hablando de eso desde el capítulo 2, viene hablándole de un Cristo que murió, pero también de un Cristo que resucitó, mis hermanos, y que seguía con ellos activos por amor a su iglesia. Pedro les afirma que Cristo resucitó, y eso lo vemos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 24, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pedro esforzándose por hacerlos entender que Cristo estaba vivo. Dice el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Una profecía que había dado el profeta, el patriarca, el rey David. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, escuche versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios. Pedro levantando la voz para que todos pudieran entender que si el cojo había sido levantado, que si el cojo había sido sanado, es porque Jesucristo estaba vivo y seguía Dios haciendo señales y prodigios por medio de ese Jesús que estaba vivo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice Pedro, testigos oculares de que Jesús había resucitado, porque el Señor se le presentó a ellos como a 500, como a más de 500 a la vez, mostrando que Él realmente, en Él se había cumplido lo que Él mismo había profetizado, que el Cristo tenía que padecer, tenía que ser muerto, pero que al tercer día iba a resucitar. Y eso es lo que Pedro les está hablando a sus compatriotas. Dice el versículo 36, sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente, no había ninguna duda en esta evangelización ni en la certeza que había en el corazón de ellos. Ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando ellos escuchan estas cosas,
cuando se compungen de corazón. Y ellos preguntaron, ¿qué haremos? Y este es, por decir de alguna manera, el modelo de cómo debemos evangelizar. Primera cosa, arrepiéntanse, arrepentíos y bautícense. Pero ese es el orden. Arrepiéntanse porque Jesús está vivo. Jesús murió, resucitó, fue al cielo, se sentó a la diestra del Padre, envió su Espíritu. Él está entre nosotros, pero Él volverá y ya no vendrá como Salvador, vendrá como juez. Entonces, como dice Hebreo, si Dios habla, no endurezcas tu corazón, porque Cristo está a la puerta. Cristo está volviendo y vendrá y levantará a todos, resucitará a todos, para que todos comparezcamos ante el tribunal de un juez justo, que no admite cohecho, que no se vende, y ante él estaremos frente a su presencia. Entonces Jesús es hasta ahora todavía tu Salvador, o puede ser y quiere ser tu Salvador, pero mañana será tu juez. No olvides eso, amigo. Entonces, dice, capítulo 3, de hecho, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Seguía Pedro haciéndoles entender que Cristo estaba vivo, de lo cual nosotros somos testigos. Capítulo 4, versículo 10, ya lo hemos leído, vuelvo a leer, 4:10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Quién no conocía al paralítico? Todo el pueblo lo conocía. Y ese paralítico conocía a Jesús, seguramente, pienso. Porque cuando Jesús iba y venía y entraba al templo, seguramente que el paralítico estaba ahí. Pero Dios, como Él no obra al tiempo del hombre, sino a su tiempo, llegó el momento en que en ese día, en ese momento, Dios iba a ser glorificado en ese paralítico que tantas veces había cruzado por frente de él Jesús, pero ese día lo iba a levantar. Y ese día iba a ser notorio para todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, dice Pedro, por él, por su nombre, por su poder, que vosotros, dice el versículo 10, a quien vosotros, versículo 10, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Gracias a Dios por eso, mis hermanos. Entonces, es lo más importante de todos estos primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. Resaltar a Jesucristo por sobre todas las cosas. Los apóstoles, los siervos, tenían una total convicción, mis hermanos, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Pero también ellos iban ganando experiencia, mis hermanos. Ellos también iban ganando experiencia con cada cosa que iba sucediendo, para tener una mayor convicción en su alma de que todas las promesas, de que todo lo que Jesús había dicho era verdad. Entonces, qué gozo poniéndonos en la piel de Pedro, de Juan, de los apóstoles, de los siervos del Señor, de la iglesia primitiva. Ver que Jesús realmente era verdadero, que sus promesas eran verdaderas, que se cumplía cada paso lo que Jesús había dicho. No temas, iglesia, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. El servicio, ellos iban ganando en su transitar experiencias, ¿no? Hechos 2:4, Hechos 2:4
dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Jesús había prometido que enviaría otro consolador, que enviaría, que no los dejaría solos, no los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador, el Espíritu Santo que proviene del Padre y del Hijo. Estaba ahí, llenándolos de poder, de sabiduría, de fuerza y de oportunidades para compartir el Evangelio que debía ser predicado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. No tengan duda que es una profecía y que esa profecía se ha cumplido ahora. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi sierva y sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre antes que venga el día, en fin. Esto se estaba cumpliendo. Lo que dice Joel capítulo 2, desde el versículo 28 al 32. Esto se estaba cumpliendo realmente y esto traía mayor convicción también para la iglesia, para los apóstoles. Dice el versículo 21, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces el Señor confirmaba con los milagros y las cosas que él hacía, lo que la iglesia predicaba, que era el evangelio, las buenas noticias que ellos estaban recibiendo. El cojo recibió, hermano, no solo sanidad física, sino lo más importante, sanidad espiritual. Eso lo vemos en Hechos capítulo 3, versículo 8, por ejemplo. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. ¡Qué gozo! Tanto tiempo haber estado tirado, postrado a la puerta, y hoy pudiendo levantarse y entrar a la mismísima presencia de un Dios vivo, de ese Dios que no solo estaba dentro del templo, sino que está en todo lugar, como dije, que es un Dios trascendente y es un Dios inmanente. Él está en todo tiempo como omnipresente que es, todopoderoso Dios, amoroso Dios. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar, pero no solamente andar, lo vio y lo escuchó alabar a Dios. Qué gozo para la iglesia y qué gozo para este hombre paralítico poder ahora entrar a alabar al Dios que lo levantó, pero también que lo transformó espiritualmente. El pueblo, mis hermanos, el pueblo debía conocer a su Dios. De hecho, Jesús lo dice en San Juan 17:3. El pueblo tiene que conocer a Dios. La iglesia tiene que conocer a su Dios. Tiene que conocer a su Cristo, a su Señor, a su Salvador. Por eso, Dios dejó su palabra. Y por eso Dios levanta a sus siervos para que nos enseñen la verdad de su palabra. Jeremías 9:24, hablando de que el pueblo debe conocer a Dios. Nosotros no debemos ser ignorantes de la palabra de Dios. Jeremías 9, versículo 24, dice:
ver. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, en esto debe alabarse el hombre, en que entiende al Señor, en que conoce la palabra de Dios y al Dios de la palabra, que no conoce a Dios de una forma intelectual solamente, sino de una forma personal, que tuvo una experiencia con ese Dios, que se enamoró de ese Dios, que vive para servir a Dios, que vive bajo el temor de ese Dios. Y por amor a ese Dios, lo sirve. Salta como este cojo, entra al templo y alaba al Señor. Una introspectiva, entro en este templo, sé que está el Espíritu Santo de Dios y a Él lo debo alabar en todo tiempo. No es solamente cuando voy de vez en cuando a la iglesia. Todos los días. Mi lengua debe alabar al Señor y mis hechos, mi forma de andar debe glorificar a Dios. Entonces el pueblo debía conocer a su Dios y debía conocer a Jesucristo. San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces eran las buenas noticias, era el evangelio que Pedro, que los apóstoles, que la iglesia primitiva estaba dando a conocer a un pueblo que todavía no le caía la ficha de quién era Jesucristo y cuál era el propósito por el cual había venido. Entonces, vemos que 3,000 personas entraron al reino de Dios. Después vemos que otras más, como 5,000 personas más, formaron parte de la iglesia de Jesucristo. Todo por la evangelización, por la palabra de Dios predicada y por el propio Dios, obviamente, que daba testimonio y respaldaba con milagros, con señales y con la acción del Espíritu Santo, porque no entraba la letra sola, sino el Espíritu Santo que regenera y da vida, resucita a ese muerto espiritualmente hablando, como estábamos nosotros, ¿no? Por tanto, el cojo como el resto debían conocer entonces al autor de la vida. Y ese fue el propósito, mis hermanos, de todo esto que había acontecido. Hermanos, Satanás y sus siervos primero se burlaban, como hemos visto, que decían, no, están llenos de mosto, en fin. Ahora empiezan a preocuparse, obviamente, y a ocuparse, intentando impedir, obviamente, la evangelización y el crecimiento de la iglesia. Y, por supuesto, tratando de impedir, usando a sus siervos, ¿no? Tratando de impedir que la iglesia crezca. Su bronca es que se hable de Cristo, mis hermanos. Esa es la bronca de Satanás. Satanás no es anti-iglesia, anti-María, anti-Cayetano. Satanás no es anti-Esperito. Satanás es el anticristo. Y siempre que se hable de Cristo, él te incomoda. Y cuando una iglesia es cristocéntrica, créame que se incomoda. Pero como él no puede impedir a los siervos, y vaya que intentó impedir, no puede impedir que el evangelio sea predicado a todas las naciones, y es la responsabilidad de la iglesia entender que la gran comisión es para la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No es una tarea de nosotros ir a salvar, porque eso le corresponde a Dios salvar.
La tarea de nosotros como iglesia es ir y predicar el evangelio. Hechos capítulo 4. Veamos cómo Satanás comienza a levantarse y a usar a sus siervos para tratar de impedir el crecimiento de la iglesia. Hechos capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Satanás levantándose, tratando de impedir. Pero ¿qué es lo que le incomodaba al anticristo? Que se hable de Cristo, que se hable de Jesús. Entonces era la bronca mayor de Satanás. Versículo 17 del mismo capítulo 4 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Mis hermanos, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Estamos incomodando el reino de las tinieblas? ¿O Satanás está muy conforme y muy tranquilo con nosotros? Si nosotros no hablamos, si nosotros no compartimos el evangelio, si no exaltamos el nombre de Cristo, si no anunciamos las buenas noticias, si no hablamos del evangelio que exalta a Cristo, Satanás está muy tranquilo. Pero acá no estaba tranquilo. Estaba muy incómodo y muy ocupado intentando usar a su siervo para detener el crecimiento de la iglesia. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Satanás no tiene problema con la religión. Satanás no le importa las religiones. Cuando más religiones haya, mejor. Satanás no tiene ningún problema en que las iglesias hagan un montón de circo, un montón de cosas, que se hagan un montón de rituales dentro de una iglesia. Satanás se incomoda con una iglesia cristocéntrica. Satanás se incomoda con una iglesia que habla de Cristo, exalta a Cristo y vive a Cristo. Él es el anticristo. Versículo 26, 4, 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Es lo que habíamos visto en capítulo 4, versículo 1. Volvamos a leer 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia y los saduceos. No creían lo mismo los saduceos que los fariseos. Unos creían, los fariseos, en la resurrección del alma, los saduceos no creían en eso. Pero ellos, a pesar que estaban con algunas diferencias ahí, ellos se unieron. Ellos se unieron. Ese ecumenismo, esa unidad mundana y diabólica, siempre va a existir con el fin, con el propósito de ir contra la iglesia. Es lo que Saulo de Tarso entendió. Yo no te persigo a ti, persigo a la iglesia. A mí me persigue, dijo Jesús. Entonces, siempre Satanás se va a levantar contra de una iglesia, de un líder, de predicadores, de pastores, de siervos que exalten a Cristo. Pero eso no nos tiene que preocupar a nosotros. Al contrario, gozaos y alegraos, dice el Señor, cuando por mi causa, cuando por mi nombre os vituperen. Gozaos, alegraos, al frente, iglesia, firme, como soldados que estamos militando en
el ejército celestial de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Otros dos que estaban enemistados, Herodes y Poncio Pilato, también se unieron para ir en contra de la iglesia, en contra de Jesucristo. Satanás, mis hermanos, no quiere una iglesia activa. Habíamos visto cuando Pedro y Juan subían juntos al templo, unidos, como debe estar la iglesia unida. Satanás le incomoda también eso, que la iglesia esté unida. Satanás le encanta cuando hay una iglesia desunida, cuando hay pleito, cuando hay discusiones, cuando hay bodías y síntiques dentro de la iglesia. Satanás está muy feliz con eso, porque sabe que cuando hay desunión, cuando no hay un evangelio cristocéntrico, esa iglesia es pura fachada. En fin, no quiere una iglesia unida, mis hermanos. Hechos 4, ¿qué dice? Pero muchos de los que habían oído la palabra, eso le molesta a Satanás. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Satanás no se molesta con que haya una iglesia que expulsa demonios, que entrevista a los demonios, que den testimonio, que se sanó de esto y de aquello, de lo otro. Satanás está contento, se le va la hora y media a los falsos pseudo predicadores y se le va la reunión haciendo esas payasadas. Satanás está muy feliz mientras no se hable de Cristo. Entonces, esa iglesia activa, unida y unido en la doctrina, en la sana doctrina, eso es lo que incomoda a todo el ejército celestial de las huestes espirituales de maldad. En fin, bueno, ¿qué más? 5:14, capítulo 5, versículo 14, seguimos viendo el infierno levantado tratando de impedir el crecimiento de la iglesia. Versículo 14 del capítulo 5, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Versículo 28, diciendo, nos mandamos, mire cómo se levanta Satanás con su siervo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre. Y ahora habéis llenado, gloria a Dios, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ese debe ser nuestro propósito también. Llenar Tucumán de la sana doctrina. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Así es como el infierno se levanta, se enoja y no está tranquilo cuando hay una iglesia activa, unida, pero unida en Cristo y en la sana doctrina. Satanás quiere una iglesia antropocéntrica, mis hermanos, que el hombre sea el centro del mensaje. Satanás quiere una iglesia almática, que solamente vivan por emoción. Satanás quiere una iglesia desunida. Satanás quiere una iglesia apática. Satanás está feliz con ese tipo de iglesia, mis hermanos. Pero nosotros debemos alabar siempre al Señor que nos ha dado la sana doctrina. Pero tenemos una gran y hermosa responsabilidad, llevar esa sana doctrina a todo lugar donde el Señor nos indique. Bueno, mis hermanos, ese es el propósito que yo veo. Por algo está acá entre los dos discursos de Pedro, la sanidad de este cojo.
exaltar el nombre de Cristo. Ver que en este cojo estábamos nosotros. Es una figura del hombre perdido, mis hermanos, este cojo, este paralítico. Como dije de Mefiboset también. Es una figura de cada uno de nosotros, imposibilitado de ir a Cristo, de ir al Señor. De hecho, tampoco queríamos hacerlo. Es clara la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 10. Que el hombre no busca a Dios. Dios nos busca a nosotros. Este hombre era llevado y colocado a la puerta del templo. Pero el Señor lo tenía este hombre acá, reservado para este momento, para que su gloria y su poder se manifieste en este tiempo, en este momento, con el propósito de que su Hijo Jesucristo sea glorificado, exaltado. La sanidad del cojo, mis hermanos, como la liberación del endemoniado gadareno, tenía ese propósito. Y fue para la gloria de Dios. El gadareno, mis hermanos, cuando él quiso seguir a Cristo, Jesús le dijo que se fuera y contara lo que Dios había hecho con él. Él fue alguien que testificó para los oídos, mis hermanos. Pero este paralítico, este cojo, fue alguien que testificó para los ojos. Todo el pueblo lo vio andar. Todo el pueblo lo vio alabar. Todo el pueblo lo conocía. Y Dios fue glorificado. Entonces, tanto en uno, el endemoniado gadareno, en este cojo, Dios obró con su poder, por su gracia, por su misericordia, con el fin, con el propósito de exaltar su santo nombre. Amada iglesia, hay muchas cosas para rescatar de esta historia, pero quedémonos con esto. Dios quiere una iglesia activa, viva, una iglesia de sana doctrina, cristocéntrica, una iglesia que mire hacia alrededor como miró Jesús, que miró a las personas como ovejas que no tienen pastor, con ojos de misericordia. Y llevemos el mensaje del Evangelio a toda criatura. Aprovechemos bien el tiempo, mis hermanos. Yo trato de por ahí tirar o hablar algo para que aquel que todavía no ha sido regenerado, no conoce a Cristo, no conoce el Evangelio, entienda. Y vuelvo a decir, a resaltar lo que Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, dijo Pedro, o dijo Dios a través de Pedro. No busques en otro lado, porque el camino es uno solo, la verdad es una sola y la vida está en Cristo. Él es el único y en Él estamos completos. No busques salvación para tu alma en otro nombre, porque hay un solo nombre y ese nombre es Jesucristo. Entonces, debemos predicar eso. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias a Dios por su palabra, mis hermanos. Gracias por Jesucristo. Gracias por su misericordia. Gracias por habernos levantado. Y ahora podemos, como este cojo, saltar de gozo, saltar de alegría y alabar a Dios. Alabar a Dios. Pero también anunciar las virtudes, los atributos de ese Dios que nos salvó.